Nunca olvidaré la cantidad de veces que escuchamos la palabra no. No funcionará, no tiene futuro, no vale la pena intentarlo. Parecía que el mundo entero había llegado a la misma conclusión antes de conocer nuestra historia. Al principio intenté ignorarlo, pensé que las opiniones externas no tendrían importancia. Pero con el tiempo descubrí que incluso las personas más fuertes pueden cansarse de luchar contra tantas voces. Sin embargo, cada vez que estaba contigo, todas aquellas dudas perdían fuerza, porque había algo en nuestra conexión que resultaba imposible de explicar desde afuera. Tú conocías mis miedos, yo conocía los tuyos. Tú entendías mis silencios, yo entendía los tuyos. Y esa comprensión mutua valía más que cualquier opinión. Quizás el mundo tenía razones para desconfiar, quizás veía obstáculos que nosotros no queríamos mirar, pero también había cosas que el mundo nunca vio. Nunca vio nuestras conversaciones interminables, nunca vio las promesas compartidas, nunca vio la manera en que lograbas cambiar mis días más difíciles. Por eso, aunque el mundo dijera no, una parte de mí siempre siguió diciendo sí. Nunca olvidaré la cantidad de veces que escuchamos la palabra no. No funcionará, no tiene futuro, no vale la pena intentarlo. Parecía que el mundo entero había llegado a la misma conclusión antes de conocer nuestra historia. Al principio intenté ignorarlo, pensé que las opiniones externas no tendrían importancia, pero con el tiempo descubrí que incluso las personas más fuertes pueden cansarse de luchar contra tantas voces. Sin embargo, cada vez que estaba contigo, todas aquellas dudas perdían fuerza, porque había algo en nuestra conexión que resultaba imposible de explicar desde afuera. Tú conocías mis miedos, yo conocía los tuyos. Tú entendías mis silencios, yo entendía los tuyos. Y esa comprensión mutua valía más que cualquier opinión. Quizás el mundo tenía razones para desconfiar, quizás veía obstáculos que nosotros no queríamos mirar, pero también había cosas que el mundo nunca vio. Nunca vio nuestras conversaciones interminables, nunca vio las promesas
compartidas. Nunca vio la manera en que lograbas cambiar mis días más difíciles. Por eso, aunque el mundo dijera no, una parte de mí siempre siguió diciendo sí. Cuando era más joven creía que el amor existía únicamente para hacernos felices. Pensaba que una historia exitosa era aquella que duraba para siempre. Pensaba que los finales eran sinónimo de fracaso. Luego llegó nuestra historia y con ella llegaron lecciones que jamás imaginé. Aprendí que el amor también enseña paciencia, enseña empatía, enseña valentía, enseña aceptación. Aprendí que algunas personas aparecen para quedarse toda la vida y otras aparecen para transformarnos antes de seguir su propio camino. Aprendí que los finales no eliminan el valor de lo vivido. Aprendí que una despedida puede coexistir con la gratitud. Aprendí que es posible recordar sin sufrir. Y sobre todo aprendí algo sobre mí misma. Aprendí que soy capaz de amar profundamente. Aprendí que puedo sobrevivir a las pérdidas. Aprendí que cada experiencia deja algo valioso. Por eso, cuando pienso en nosotros, ya no me concentro en lo que faltó. Me concentro en todo lo que aprendimos, porque quizás ese fue el verdadero regalo de nuestra historia. No la duración, no el desenlace, sino las lecciones que continúan acompañándonos, incluso después de que el capítulo terminó. Todavía recuerdo aquella noche como si hubiera ocurrido ayer. Habíamos salido sin ningún plan importante. Solo queríamos pasar tiempo juntos. Solo queríamos escapar de las preocupaciones habituales por unas horas. Comenzamos caminando por calles tranquilas. Después llegaron las conversaciones. Después llegaron las confesiones. Y sin darnos cuenta las horas comenzaron a desaparecer. Hablamos sobre nuestras familias, sobre nuestros sueños, sobre nuestros mayores temores, sobre las metas que todavía parecían lejanas. Hubo momentos de silencio, pero eran
vacaciones. Recuerdo mirar el reloj y sorprenderme al descubrir que ya casi amanecía. Ninguno quería despedirse. Ninguno quería romper la magia de aquel momento, porque ambos sabíamos que algo especial estaba ocurriendo. No era una gran declaración de amor, no era una escena perfecta de película. Era algo más simple, más humano, más real. Era la sensación de estar exactamente donde queríamos estar, con la persona correcta, en el momento correcto. Y aunque la vida siguió adelante, aquella noche continúa brillando dentro de mi memoria, como uno de los recuerdos más hermosos que compartimos. Durante mucho tiempo confundí el amor con la permanencia. Pensaba que amar significaba aferrarse, resistir, luchar hasta el último instante. Y aunque todavía creo en la importancia de luchar por lo que amamos, los años me enseñaron una lección diferente. También existe amor en el acto de soltar. No fue una enseñanza fácil, llegó acompañada de lágrimas, llegó acompañada de noches difíciles, llegó acompañada de preguntas que parecían no tener respuesta. Pero poco a poco comprendí que algunas historias cumplen su propósito incluso cuando terminan. Comprendí que aferrarse indefinidamente no siempre significa amar mejor. A veces significa impedir que ambos continúen creciendo. El día que acepté esa verdad sentí miedo, pero también sentí alivio, porque por primera vez dejé de luchar contra la realidad. Dejé de exigirle al pasado que cambiará, dejé de buscar respuestas imposibles. Y entonces apareció algo inesperado: la paz. Una paz tranquila, silenciosa, madura. La paz de comprender que una historia puede terminar sin perder su significado. La paz de agradecer lo vivido mientras se continúa avanzando. Y desde entonces aprendí que soltar no siempre significa perder. A veces significa honrar una historia permitiéndole ocupar el lugar correcto dentro de nuestro corazón. Hay promesas que desaparecen con el tiempo, y hay otras que continúan resonando muchos años después de haber sido pronunciadas.
La nuestra pertenece a la segunda categoría. No porque siga esperando que se cumpla, no porque viva aferrado al pasado, sino porque aquella promesa representaba algo más profundo que un simple acuerdo entre dos personas. Representaba esperanza, representaba confianza, representaba la ilusión de construir algo juntos. Recuerdo perfectamente aquella noche. El cielo estaba despejado, la ciudad parecía más silenciosa de lo habitual, y nosotros hablábamos del futuro como si pudiéramos verlo con claridad. Éramos jóvenes, éramos optimistas y creíamos que el amor podía resolver cualquier obstáculo. Con los años descubrimos que la realidad es más compleja, pero también descubrimos algo hermoso. Aunque ciertas promesas no lleguen a cumplirse exactamente como imaginamos, pueden seguir teniendo valor, porque representan quienes éramos en aquel momento. Representan lo mejor de nuestras intenciones, representan la sinceridad de nuestros sentimientos. Por eso, cuando el recuerdo de aquella promesa regresa, ya no siento decepción, siento ternura, porque me recuerda una etapa donde creer resultaba tan natural como respirar. Hay preguntas que nunca encuentran respuesta, preguntas que permanecen suspendidas en algún rincón de la memoria, regresando de vez en cuando para recordarnos caminos que jamás recorrimos. La mía siempre ha sido la misma. ¿Qué habría pasado si nos hubiéramos conocido antes? Antes de las heridas, antes de los errores, antes de todas esas experiencias que nos obligaron a convertirnos en personas diferentes. A veces imagino una versión alternativa de nuestra historia, una donde el tiempo juega a nuestro favor, una donde las circunstancias son más simples y las decisiones menos dolorosas. Pero después recuerdo algo importante. La persona que conocí existía precisamente gracias a todo lo que había vivido. Tus cicatrices formaban parte de tu belleza. Tus experiencias formaban parte de tu sabiduría.
Tus errores formaban parte de tu crecimiento. Quizás conocerte antes habría significado conocer a alguien completamente distinto. Y entonces comprendo que no quiero cambiar nada, porque incluso con todas las dificultades, incluso con todas las preguntas sin respuesta, sigo agradeciendo el momento exacto en que nuestras vidas se cruzaron. Existen lugares capaces de conservar emociones, lugares donde el tiempo parece avanzar más despacio, porque guardan fragmentos importantes de nuestra historia. Hay una cafetería donde todavía recuerdo tu risa. Hay una calle donde todavía recuerdo nuestras conversaciones. Hay un banco en un parque donde alguna vez hablamos del futuro, como si fuera algo completamente seguro. La ciudad cambió, los negocios cambiaron, las personas cambiaron, pero algunos recuerdos permanecieron exactamente donde los dejamos. Durante mucho tiempo intenté evitar esos lugares. Pensaba que era la única manera de protegerme de la nostalgia. Pero un día decidí regresar y descubrí algo inesperado. Ya no dolía. Los recuerdos seguían ahí, pero habían cambiado de forma. Ahora eran parte de una historia que podía contemplar con gratitud. Porque aunque ciertas personas ya no caminen a nuestro lado, siempre existirán lugares donde su recuerdo continúa viviendo. Hay calles que conocen secretos que nadie más conoce, calles que fueron testigos silenciosos de conversaciones importantes, de promesas improvisadas y de sueños compartidos. Las nuestras todavía existen. Cada vez que paso por ellas, los recuerdos aparecen sin esfuerzo. Recuerdo tardes enteras, caminando sin rumbo. Recuerdo conversaciones sobre el futuro. Recuerdo momentos donde parecía que nada podía salir mal. Lo curioso es que la ciudad continúa exactamente igual. Los edificios siguen en pie, los semáforos siguen cambiando de color, las personas siguen caminando con prisa. Y sin embargo, todo parece diferente.
ya no somos los mismos. Con los años aprendí que los lugares no conservan únicamente arquitectura, también conservan emociones, historias, fragmentos de quienes fuimos. Por eso no intento evitar aquellas calles, al contrario, las recorro con una sonrisa tranquila, porque me recuerdan una etapa donde fui profundamente feliz. Y aunque la historia haya terminado, los recuerdos continúan caminando junto a mí cada vez que regreso. Durante años me pregunté cómo definir nuestra historia. Intenté clasificarla como éxito o fracaso. Intenté decidir si debía recordarla con alegría o con tristeza. Intenté encontrar una conclusión definitiva, pero ninguna descripción parecía suficiente. Entonces comprendí algo más simple. No necesitaba juzgar la historia, solo necesitaba reconocer su importancia, porque independientemente del resultado, fuiste una de las experiencias más significativas de mi vida. Me enseñaste a confiar, me enseñaste a arriesgarme, me enseñaste a expresar emociones que antes mantenía ocultas. También me enseñaste a despedirme, a aceptar cambios, a continuar avanzando cuando las cosas no ocurren como esperamos. Por eso, cuando alguien me pregunta por aquella etapa de mi vida, ya no busco explicaciones complicadas, simplemente sonrío, porque hubo momentos difíciles, hubo errores, hubo despedidas, pero también hubo amor. Y cuando miro la historia completa, sigo creyendo que conocerte fue una de las mejores cosas que me pasaron. Hay estaciones que parecen durar más dentro de la memoria que en el calendario. Para mí siempre será aquel verano, el verano donde te conocí, el verano donde descubrí emociones que nunca había sentido con tanta intensidad. Recuerdo el calor de las tardes, las caminatas sin rumbo, las conversaciones que comenzaban después del almuerzo y terminaban cuando las estrellas ya dominaban el cielo. Todo parecía sencillo,
representan una época donde la vida parecía menos complicada. Con los años llegaron responsabilidades, llegaron cambios, llegaron despedidas, pero cuando pienso en aquel verano, todavía puedo sentir la misma alegría, todavía puedo escuchar nuestras risas mezclándose con el ruido lejano de la ciudad. Todavía puedo recordar la sensación de caminar a tu lado sin preocuparme por el futuro. Y aunque la vida nos llevó por caminos distintos, siempre existirán algunos días de verano donde nuestra historia permanecerá intacta. Hay promesas que desaparecen con el tiempo y hay otras que continúan resonando muchos años después de haber sido pronunciadas. La nuestra pertenece a la segunda categoría, no porque siga esperando que se cumpla, no porque viva aferrado al pasado, sino porque aquella promesa representaba algo más profundo que un simple acuerdo entre dos personas. Representaba esperanza, representaba confianza, representaba la ilusión de construir algo juntos. Recuerdo perfectamente aquella noche, el cielo estaba despejado, la ciudad parecía más silenciosa de lo habitual, y nosotros hablábamos del futuro como si pudiéramos verlo con claridad. Éramos jóvenes, éramos optimistas y creíamos que el amor podía resolver cualquier obstáculo. Con los años descubrimos que la realidad es más compleja, pero también descubrimos algo hermoso: que ciertas promesas no lleguen a cumplirse exactamente como imaginamos, pueden seguir teniendo valor, porque representan quienes éramos en aquel momento, representan lo mejor de nuestras intenciones, representan la sinceridad de nuestros sentimientos. Por eso, cuando el recuerdo de aquella promesa regresa, ya no siento decepción, siento ternura, porque me recuerda una etapa donde creer resultaba tan natural como respirar. Siempre imaginé un lugar donde nada pudiera separarnos. Yo también. Un lugar lejos de las opiniones, Lejos de los obstáculos, lejos de las dudas, lejos del miedo,
A veces imaginaba una pequeña casa. Yo imaginaba una ciudad nueva, Un comienzo diferente, una oportunidad distinta. no importaba el lugar exacto, Lo importante era compartirlo, porque contigo cualquier lugar parecía hogar. porque contigo cualquier camino parecía posible. Quizás ese lugar nunca existió, O quizás todavía nos está esperando en algún rincón del futuro, en algún capítulo que todavía no hemos escrito. y mientras exista la esperanza, Seguiremos creyendo que hay un lugar reservado para nuestra historia. Siempre me gustó pensar que nuestra historia se parecía a una canción incompleta, una melodía hermosa que por alguna razón quedó suspendida antes de llegar a su última nota. Recuerdo todas las promesas que construimos, recuerdo los viajes que imaginamos, recuerdo los sueños que compartimos durante largas conversaciones nocturnas. Cada plan parecía una nueva estrofa, cada ilusión parecía acercarnos al final feliz que ambos esperábamos. Pero la vida tenía otros planes, los caminos comenzaron a separarse, las responsabilidades crecieron, las circunstancias se volvieron más complejas, y poco a poco la música empezó a desvanecerse. Durante mucho tiempo sentí frustración, sentí que nos habían robado algo importante, sentí que la historia merecía una conclusión diferente. Sin embargo, los años me enseñaron una verdad inesperada. No todas las canciones necesitan terminar para ser hermosas. Algunas permanecen incompletas y aún así conservan toda su magia. Porque lo importante no siempre es el desenlace. A veces lo importante es la emoción que despiertan mientras existen. Y cuando pienso en nosotros, sigo escuchando esa melodía. No con tristeza, no con arrepentimiento, sino con la serenidad de quien sabe que tuvo la suerte de escuchar algo verdaderamente especial. durante años culpé el tiempo, Yo también. pensaba que había llegado demasiado tarde. O demasiado temprano. Nunca parecía ser el momento correcto. Nunca parecía coincidir. A veces imaginaba poder retroceder, Yo imaginaba avanzar más rápido, buscando una versión diferente de nuestra historia. buscando una oportunidad distinta. Pero el tiempo nunca respondió, Nunca explicó sus razones, solo continuó avanzando. llevándonos con él. Y mientras avanzábamos, aprendimos muchas cosas. Aprendimos paciencia, Aprendimos aceptación. aprendimos madurez.
espero que haya valido la pena. Y creo que sí, porque incluso las historias imperfectas pueden convertirse en recuerdos hermosos cuando son construidas con sinceridad. si el tiempo pudiera escucharnos hoy, Tal vez sonreiría, porque finalmente comprendimos que no era nuestro enemigo, solo era parte del viaje. Existe un pequeño lugar en la ciudad donde el tiempo parece avanzar de manera diferente. No aparece en los mapas turísticos ni en las fotografías que la gente comparte. Para la mayoría es simplemente una cafetería más. Para mí es el lugar donde aprendí a esperar. Recuerdo la primera vez que llegaste allí. Entraste sonriendo como si aquel día no tuviera nada especial. Sin embargo, para mí terminó convirtiéndose en uno de los días más importantes de mi vida. Durante meses regresamos al mismo sitio, a veces para celebrar buenas noticias, otras veces simplemente para conversar sobre cualquier cosa. No importaba el tema, lo importante era compartir el momento. Con el tiempo aquel lugar comenzó a llenarse de recuerdos. La mesa junto a la ventana, la música suave de fondo, las tardes lluviosas donde hablábamos durante horas, las despedidas que siempre parecían demasiado cortas. Después llegó la distancia, llegaron los cambios, llegó la vida con sus planes inesperados. Y aún así, de vez en cuando sigo regresando, no porque espere verte aparecer por la puerta, no porque viva atrapado en el pasado, sino porque ese lugar me recuerda una versión de mí mismo que fue profundamente feliz. Me recuerda que existieron momentos auténticos. Me recuerda que el amor puede transformar incluso los rincones más ordinarios del mundo. Y mientras exista ese pequeño lugar, una parte de nuestra historia seguirá respirando entre las paredes que alguna vez escucharon nuestros sueños. Encontré una fotografía antigua mientras organizaba algunas cajas olvidadas. Una fotografía sencilla, nada extraordinario para cualquier otra persona, pero para mí contenía una historia completa. Allí estabas tú, allí estaba yo, y allí estaba una versión del mundo que ya no existe. Me quedé observándola durante varios minutos,
calle de aquel día. El clima, las conversaciones, las emociones, la sensación de creer que el futuro sería exactamente como lo habíamos imaginado. Es curioso cómo una imagen puede conservar tanto significado, porque no estaba viendo únicamente dos personas sonriendo. Estaba viendo sueños, esperanzas, promesas, momentos que el tiempo transformó en recuerdos. Durante mucho tiempo pensé que debía guardar distancia de todo aquello, pero hoy lo veo diferente. La fotografía no representa una pérdida, representa una etapa valiosa de mi vida. Una etapa donde amé con honestidad, una etapa donde aprendí mucho sobre mí mismo. Por eso decidí conservar la fotografía, no para vivir en el pasado, sino para recordar que algunas historias merecen ser apreciadas, incluso después de haber terminado. Durante años pensé que nuestra oportunidad había desaparecido. Yo también lo creí. Pensé que el destino había cerrado esa puerta, Que ya era demasiado tarde. pero la vida tiene formas extrañas de sorprendernos. Formas que nadie puede prever. Un día cualquiera recibí noticias tuyas, Y mi corazón recordó cosas que creí olvidadas. no era nostalgia solamente, Tampoco era simple curiosidad. era la sensación de reencontrar algo importante, Algo que el tiempo nunca logró borrar. hablamos durante horas, Como antes, reímos, recordamos compartimos nuestras nuevas historias, nuestras nuevas versiones. y comprendí que ambos habíamos cambiado. Muchísimo. Pero también comprendí que ciertas conexiones sobreviven. Porque nacen desde la sinceridad. No sé qué ocurrirá mañana, Yo tampoco, pero esta vez no tengo prisa. ni miedo, Porque algunos destinos llegan tarde, pero llegan con la madurez necesaria para ser comprendidos de verdad. Durante mucho tiempo pensé que nunca volvería a verte sonreír de esa manera. Yo también pensé que ciertos momentos habían quedado atrás. Los años pasaron Muy rápido. y al mismo tiempo demasiado lento. Exactamente así. Cambiamos muchas cosas, Aprendimos muchas lecciones. superamos heridas, Enfrentamos miedos, construimos nuevas vidas. nuevos sueños. Pero hoy, al verte sonreír, Al escucharte hablar, recordé algo importante. yo también. La felicidad nunca desapareció por completo. Solo estaba esperando su momento. Y aunque nuestra historia
será diferente ahora. Aunque el tiempo nos haya transformado, sigue siendo hermoso verte bien. sigue siendo hermoso saber que estás bien. porque algunas formas de cariño evolucionan con los años, pero jamás desaparecen. y eso también es una forma de amor, Una forma distinta, más tranquila, más madura, pero igual de sincera. Cuando pienso en nosotros, ya no me concentro únicamente en lo que perdimos o en lo que no pudo ser. Con los años aprendí a mirar nuestra historia desde otra perspectiva. Ahora pienso en todo lo que aprendí. Aprendí que el amor puede aparecer cuando menos lo esperamos. Aprendí que las personas correctas no siempre llegan en el momento correcto. Aprendí que algunas conexiones dejan huellas permanentes. Pero sobre todo aprendí algo sobre mí misma. Aprendí que soy más fuerte de lo que imaginaba. Aprendí que puedo amar profundamente sin dejar de seguir adelante. Aprendí que los recuerdos no tienen por qué convertirse en cadenas. Pueden convertirse en enseñanzas. Todavía existen momentos donde la nostalgia regresa. Todavía hay canciones que me recuerdan tu voz. Pero ya no siento tristeza. Siento gratitud, porque incluso las historias que no duran para siempre pueden enseñarnos lecciones que nos acompañan toda la vida. siempre imaginé un lugar donde nada pudiera separarnos. Yo también. Un lugar lejos de las opiniones, Lejos de los obstáculos, lejos de las dudas. lejos del miedo. A veces imaginaba una pequeña casa, Yo imaginaba una ciudad nueva, un comienzo diferente, una oportunidad distinta. no importaba el lugar exacto, Lo importante era compartirlo, porque contigo cualquier lugar parecía hogar. porque contigo cualquier camino parecía posible. Quizás ese lugar nunca existió, O quizás todavía nos está esperando en algún rincón del futuro. en algún capítulo que todavía no hemos escrito. Y mientras exista la esperanza, Seguiremos creyendo que hay un lugar reservado para nuestra historia. Hay lugares que permanecen iguales durante años, aunque las personas cambien por completo. Para mí siempre será aquella estación, el lugar donde nuestras historias comenzaron a tomar
direcciones diferentes. Recuerdo perfectamente aquel día, el ruido de los trenes, las personas caminando con prisa, las despedidas que ocurrían a nuestro alrededor. En aquel momento intentábamos actuar con normalidad, intentábamos convencernos de que todo estaría bien, pero dentro de mí ya existía una sensación extraña, una sensación de pérdida. Como si alguna parte de nuestra historia estuviera alejándose lentamente. Mientras te observaba partir, intenté memorizar cada detalle. Tu sonrisa, tu voz, la manera en que levantaste la mano antes de desaparecer entre la multitud. Durante mucho tiempo regresé mentalmente a ese instante, preguntándome qué habría ocurrido si hubiera dicho algo diferente, si hubiera luchado más, si hubiera tenido más valor. Pero los años me enseñaron algo importante. No todas las despedidas pueden evitarse, no todos los caminos están destinados a permanecer unidos. Y aunque aquella estación siempre ocupará un lugar especial dentro de mi memoria, ya no la asocio únicamente con la tristeza, también la asocio con la gratitud, porque fue el escenario de una historia que cambió mi vida para siempre. Existe una distancia física que puede medirse en kilómetros, pero también existe otra distancia más difícil de explicar. La distancia que aparece cuando dos personas quieren lo mismo, pero los sueños parecen avanzar por caminos distintos. Durante mucho tiempo intentamos encontrar un punto de encuentro, intentamos construir puentes entre nuestras metas, nuestros proyectos y nuestras responsabilidades. A veces parecía posible, otras veces parecía imposible. Recuerdo muchas noches hablando sobre el futuro, imaginando ciudades, imaginando reencuentros, imaginando una versión de la vida donde todo resultaba más sencillo. Pero los sueños tienen su propio ritmo y no siempre avanzan en sincronía con nuestros deseos. Eso fue lo más difícil de aceptar. No la falta de amor, no la falta de compromiso, sino la complejidad de la realidad. Y aún así, cuando pienso en nosotros, sigo sonriendo, porque incluso
así los caminos tomaron direcciones distintas. Hubo un tiempo donde caminamos juntos, persiguiendo los mismos sueños. Veníamos de lugares distintos, costumbres distintas, sueños distintos. A simple vista parecía imposible que nuestras vidas encontraran un punto de encuentro. Sin embargo, ocurrió. Recuerdo nuestras primeras conversaciones, la curiosidad de descubrir mundos tan diferentes, la emoción de aprender nuevas formas de ver la vida. Cada encuentro ampliaba mis horizontes. Cada conversación me enseñaba algo nuevo, pero también aparecieron las dificultades. Las diferencias que al principio parecían interesantes comenzaron a convertirse en desafíos. Las opiniones externas aumentaron, las dudas aparecieron, el miedo también. Aún así nunca dejé de admirar la manera en que enfrentabas cada obstáculo. Tu valentía, tu paciencia, tu capacidad para seguir sonriendo, incluso en los momentos más complicados. Quizás pertenecemos a mundos diferentes. Quizás nuestras historias comenzaron muy lejos una de la otra. Pero cuando estoy contigo, todas esas diferencias parecen mucho más pequeñas de lo que el mundo insiste en hacernos creer. Todavía conservo aquella carta, no porque espere enviarla algún día, no porque crea que cambiará algo. La conservo porque representa una versión de mí que existió gracias a ti. La escribí durante una noche larga, una de esas noches donde el sueño se niega a llegar, y los recuerdos ocupan cada rincón de la habitación. Quería decir muchas cosas,
Quería explicar sentimientos que nunca encontraron el momento adecuado para ser expresados. Comencé hablando de nuestro primer encuentro, de aquella conversación aparentemente normal que terminó convirtiéndose en algo mucho más importante. Recordé la facilidad con la que comenzamos a entendernos, la sensación de familiaridad que apareció demasiado pronto para ser casualidad. Después escribí sobre los días felices, sobre las risas compartidas, sobre los planes que construimos sin darnos cuenta, sobre la forma en que tu presencia comenzó a formar parte de mi rutina. También escribí sobre los momentos difíciles, sobre las dudas, sobre los silencios, sobre las decisiones que ninguno quería tomar. Hubo párrafos enteros dedicados a preguntas sin respuesta, preguntas que probablemente nunca tendrán respuesta. Pero la parte más importante de la carta llegó al final, porque comprendí que no estaba escribiendo para recuperarte. Estaba escribiendo para agradecerte, agradecer todo lo que aprendí, agradecer cada recuerdo, agradecer incluso las heridas que me obligaron a crecer. Cuando terminé de escribirla, pensé en destruirla. Pensé que sería una forma simbólica de cerrar una etapa, pero no pude hacerlo, porque algunas historias merecen ser recordadas, no por nostalgia, no por tristeza, sino por el valor que tuvieron mientras existieron. Por eso la carta sigue guardada, no como una esperanza, no como una promesa, sino como un recordatorio de que hubo un tiempo donde dos personas compartieron algo auténtico. Y aunque la vida siguió adelante, ciertas páginas nunca pierden su significado. Hay canciones que escuchamos una sola vez y olvidamos rápidamente, y hay otras que se convierten en máquinas del tiempo. Basta escuchar los primeros acordes para regresar a un lugar específico, a una emoción específica, a una persona específica. Eso me ocurre contigo. Existen melodías que todavía conservan tu recuerdo, canciones que escuchábamos durante largos viajes, canciones que sonaban mientras compartíamos conversaciones interminables, canciones que terminaron convirtiéndose en parte de nuestra historia.
Durante mucho tiempo evitaba escucharlas. Pensaba que era la mejor manera de seguir adelante. Pero un día comprendí que los recuerdos no son enemigos. No tienen por qué impedirnos avanzar. Pueden acompañarnos sin detener nuestro camino. Ahora escucho aquellas canciones con una sonrisa tranquila, porque me recuerdan una etapa importante de mi vida. Una etapa donde aprendí cuánto puede cambiar una persona cuando ama de verdad. Pensé que el tiempo se había llevado todo. Pensé que la distancia había borrado cada emoción. Pensé que los años habían cerrado definitivamente aquella etapa de mi vida. Pero bastó volver a verte para descubrir la verdad. Había algo que nunca se fue. No era exactamente el mismo amor. No era exactamente la misma ilusión. Era algo más profundo, una conexión que había sobrevivido al tiempo, una admiración construida sobre recuerdos auténticos, una ternura imposible de reemplazar. Mientras hablábamos comprendí cuánto habíamos cambiado. También comprendí cuánto permanecía igual. La forma en que me hacía sonreír, la tranquilidad que encontraba en tu presencia, la sensación de sentirme comprendido. Entonces dejé de luchar contra la evidencia. Algunas emociones no desaparecen, solo aprenden a vivir de una manera diferente. Hay noches donde la distancia parece desaparecer, no porque los kilómetros dejen de existir, sino porque encuentro consuelo mirando la misma luna que ilumina tu cielo.